Bueno, ¿de qué hablamos hoy, hablando de Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires tiene una colección interesantísima de unos personajes que vienen de la antigüedad. Vamos a hablar de sibilas. ¿Qué es eso? Habrás escuchado, y nuestros televidentes y quienes nos siguen por radio, que se dice esta frase, el lenguaje sibilino. Sí, es cierto. Y muchos interpretan que es como el de una serpiente. Claro, sí, No. que sería como sesioso. Sesioso sibilante. o algo como que lo que está diciendo es desagradable. No, el lenguaje sibilino tiene que ver con las sibilas, que son personajes femeninos que vienen de la antigüedad clásica, primero griega y después hay una transposición a Roma, en el cual eran mujeres que recibían del dios Apolo la capacidad de ver el futuro o hacer vaticinios. Como unos oráculos. serían. Los oráculos son mujeres que viven fijas en el templo en Delfos. No, Digamos o sea que son que contratadas. Estas son itinerantes. Ok, Y van por Grecia haciendo vaticinios on demand, diríamos. Está bien, On de demand. acuerdo a lo que le pedían. On Está demand. bien. Y entonces, durante la antigüedad, este número indeterminado de sibilas han ido dejando una serie de vaticinios o de oráculos, podríamos decir, y que fueron coleccionados a través del tiempo en varias oportunidades por escrito. Bien. A medida que fueran escritos, también eran colecciones que se destruían. Claro. Destruían y muchas veces eran reescritas y guardadas en templos o en muchos casos también en algún tipo de edificio político, porque lo que hoy es un vaticinio que no sabemos qué es lo que dice, mañana se resuelve. Por eso el lenguaje sibilino tiene que ver con un lenguaje oculto y misterioso. Bien. Por ejemplo, uno clásico. Mañana va a haber una batalla y en esa batalla va a morir un rey. Bien. Quien consultó era un rey y pensó, qué suerte, voy a ganar la batalla. No, murió él. Claro, no está definido. Las cosas No, no es están muy definidas. oscuro, por eso el lenguaje sibilino es muy oscuro. Estas sibilas llegaron a Roma y durante la Edad Media, por supuesto que al principio no eran bien registradas, pero finalmente fueron cristianizadas. Se saben que son mujeres. Para los que nos siguen por televisión, estamos viendo una colección de 12 sibilas contenidas en la iglesia de San Pedro Telmo. Son de pinturas, retratos. Son pinturas del siglo XVII, y hay dos que son del siglo XVIII, y son maravillosas. Ahora vamos a hablar de ellas. Y entonces, estas sibilas fueron cristianizadas y después de 1438 fueron puestas por escrito nuevamente, después de la destrucción, una vez más por ser paganas o precristianas, sus colecciones. ¿Pero por qué fueron conservadas? Y se conservaron 12, aumentaron de 10 a 12, fueron una docena, 10, 12, una por cada apóstol, y hubo que reubicar algunas de las cosas que estas mujeres dijeron y que tenían que ver con visiones futuras respecto de la próxima venida del Mesías. Entonces, claro. si bien no eran cristianas, Claro. pero anunciaban la llegada de, o que de una virgen ha de salir tal cosa, o de tal situación va a pasar esto, obrará milagros, curará enfermos y resucitará muertos. O sea, ya se está hablando, o fue interpretada, esta visión respecto de una apertura al cristianismo. Por eso fueron muy consideradas después. Y el arte barroco ha utilizado la imagen de las sibilas en numerosas ocasiones. ¿Y por qué están, perdón que te saque de este tema, pero me carcome la duda de por qué están en San Pedro Telmo? San Pedro Telmo es una de las iglesias más antiguas y bellas de Buenos Aires. Nuestro canal ha elaborado un programa, está terminándose de organizar como para poder verlo, como ya se publicó el de Santa Rosa de Lima. Claro, que fue hermoso también, ¿eh? Lindo, fue muy lindo. Sí. La iglesia es de 1734, para los que nos siguen por imagen estamos viendo un dron. Ahí, y si no, nos pueden buscar en YouTube ahora o dentro de un rato, que va a quedar la nota y se va a poder ver, así Sí, que mírenlo seguro. porque es hermoso. San Pedro Telmo es una iglesia que fue construida para la orden jesuítica a partir de 1734 sobre la base de una donación de un español muy beato que logró el permiso de la iglesia para construir el templo y trae una imagen de Nuestra Señora de Belén. Sí.
La iglesia no fue terminada y después de 1763, cuando fueron expulsados los jesuitas, obviamente todo lo que era la construcción, que es la casa, la escuela y la casa de ejercicios espirituales, hoy en día es el museo penitenciario, pasó a una junta de temporalidades y lo que era la casa de ejercicios fue convertida en cárcel de mujeres. Bien. Imagínate una cárcel de mujeres en el siglo XVIII, XIX o principios del siglo XX, estaba más relacionado con delitos de mala vida. Claro. No los delitos que podemos ver que son claro, muy distintos, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia quedó sin cúpula hasta finales del siglo XVIII, con lo cual el altar mayor era un altar lateral a la izquierda, y al no ser terminada su cúpula o el frente, fue reintervenida hasta 1903. La iglesia fue dedicada a la Nuestra Señora de Belén, y después los padres betlemitas, de alguna u otra manera, cuando heredaron en 1795 la construcción, continuaron con el templo en lo que es Catedral al Sur. Allí se veneran las reliquias de no santo, porque no ha sido declarado santo todavía, Pedro González Telmo. Ah, mira. Es decir, un teólogo del siglo finales del XII, principios del XIII. ¿Y le decimos San Pedro? Le decimos santo, es beato, pero nunca se hizo finalmente el acta de santidad. Mira. Y era vamos a llamarlo San Pedro, sí. Pedro González, pero ha sido confundida su imagen con Sant Elmo, con lo cual es el patrono de los navegantes. Su iconografía, lo tenemos bien en el frontis de la iglesia, aparece con un cirio azul por el fuego de San Telmo, sí, que es identificado con los rayos, y una nave en la otra mano. Claro, Sant Elmo. Sant Telmo. Claro, Sant Y quedó Telmo. por deslizamiento semántico. ¿No es cierto? Es un personaje muy interesante, de una locuacidad teológica fundamental. Trabajó incluso para San Fernando III de España, rey santo, ni más ni menos, palentino. Y en esta iglesia, que muchas veces cuando había tormentas muy grandes, había un arroyo que separaba el actual barrio de San Telmo, que es el más chico, del centro, con lo cual esta parroquia sirvió para muchos navegantes o muchos comerciantes en el barrio. Es una historia apasionante la que tiene. Estamos viendo una imagen del púlpito que fue donado ni más ni menos que por Manuel Belgrano. ¿Te acordás que hablamos en nuestra primera? Habíamos hablado en nuestro primer encuentro de la tumba de Manuel Belgrano, que era un hombre muy devoto. Y esta iglesia, en la sacristía, no está registrado en qué momento aparecieron 12 cuadros de las 12 sibilas. Sí. ¿Dónde encontramos sibilas en Buenos Aires? En 3 lugares. La colección completa en San Pedro Telmo. Sí. Al lado nuestro hay 4 pintadas en el interior del tambor de la cúpula de la catedral. También hemos hablado de cúpulas. Y hay otras 4 que están pintadas en frescos en el edificio del ex edificio de Obras Sanitarias de la Nación, el que está en la avenida 9 de Julio. Claro. ¿Sí? Hay algunas Qué que otras, bárbaro. Muchísimas en México, hay muchas en el Alto Perú, y estas pinturas los autores no se han puesto de acuerdo en si son españolas por el estilo o altoperuanas. Ahora, todas ellas que corresponden a nombres geográficos, porque tenemos algunas que son griegas, algunas que Pérsica, por ejemplo, Cumas, Eritea, Frigia, Tiburtina. Cada una tiene su propia iconografía, es decir, atributo iconográfico. En sus manos lleva algo que identifica qué es lo que ha dicho en algún momento. Ajá. Y debajo de estas imágenes tenemos un medallón donde aparece la figuración de aquello que estas mujeres han dicho en algún momento. Claro. Lo que predijeron. Por ejemplo, nacerá de una mujer virgen y aquel que va a ser el rey de las naciones. Listo, ahí lo tenemos. Y debajo hay un cartel explicativo. Son imágenes muy completas. Hermosas. Porque son no solo de una belleza maravillosa, mujeres muy bien ataviadas, enjolladas, con turbantes o con sombreros que identifican el lugar de nacimiento, con expresiones que indican hacia dónde están mirando y que están recibiendo la inspiración.
Y nosotros estamos hablando de las de San Pedro Telmo, pero pensemos que en la Capilla Sixtina También hay Miguel Sibila. Ángel ha pintado unas cuantas Mirá. sibilas, aquellas que predijeron la llegada de Cristo. ¿Quiénes las, se sabe? Vos No hablabas, conocemos los autores. Sí, No la conocemos los tradición no, hispánica o, como vos decías, presumiblemente hispánica o del... Claro, pero- puede ser del por Alto una Perú. factura del barroco mexicano o de la escuela cusqueña, pero por los colores, las texturas, las vestimentas, podríamos identificar también de una escuela hispana con influencias venecianas. Mirá, claro, ¿No qué es cierto? Esto bárbaro. los especialistas, nosotros dos las admiramos. Sí, Este, y vemos sus colores, sus rasgos, Sí. los adornos. ¿Dónde lo podemos ver esto? Para los que Esto- quieran ir a ver a la iglesia. Bueno, la iglesia es preciosa, bellísima, y tiene un museo que vale la pena verla. Tiene cosas que no son de la época de la colonia, sino de los jesuitas, de la construcción del edificio, y por supuesto en la sacristía de este templo podemos visitarlas completas. Hace Bien. poquito, en 2005, fueron completamente restauradas por un taller de la universidad, la UNSAM, de San Martín. de San Martín, que tiene un taller prestigiosísimo Sí. de restauración de textiles, esculturas y cosas. Realmente un verdadero orgullo. Y las han puesto Divinas. a nuevo. O sea que vamos a la iglesia de San Pedro Telmo, ahí en... Humberto Primo y Defensa, Ahí está. a media cuadra de la Plaza Dorrego, y justo frente a una escuela, Pedro de Mendoza me parece que se llama. Bellísima iglesia, y los fines de semana hay visitas guiadas por nuestro amigo Beto, que Claro. es un gran conservador del arte y que ha trabajado denodadamente para poder erigir esta colección y su organización. Un verdadero Una lujo. maravilla. Gracias, Jorge, por venir acá y por compartir con nosotros estas curiosidades de Buenos Que Aires. están a 10 cuadras de acá, ¿eh? Sí, A 10 cuadras de cerquita, aquí. cerquita en el centro de la ciudad.